Muy buenos días, bendiciones a todos mis amados hermanos, amada familia de la fe, amados amigos que nos sintonizan por medio de YouTube, por medio de las redes sociales. Oramos al Señor para que continúe bendiciendo tu vida, familia, trabajo, ministerio, estudios. Oramos al Señor para que en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentren, hermanos que se encuentren dentro y fuera de Venezuela, hermanos que estoy convencido que Dios tiene en cada una de esas naciones como misioneros, como evangelistas, como hombres y mujeres de Dios que están ahí para ser de bendición a todas aquellas personas que le rodean. Saludos a los que se encuentran en Colombia, en Argentina, en Perú, en Ecuador, hermanos que están en Estados Unidos, en Canadá, hermanos que están en Brasil, hermanos que se encuentran, mis amados hermanos, en esas naciones donde Dios te ha llevado. Si nos estás sintonizando por acá como pastor de la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur, desde Venezuela, te enviamos un gran abrazo y un gran saludo a todos, a toda nuestra familia de la fe. Hoy quiero que me acompañes a Isaías 43, verso 18. Hoy quiero compartir dos pasajes, Isaías 43, verso 18 y Isaías 46, verso 9. Quiero primeramente que juntos leamos Isaías 43, para que podamos, amados, por medio de esta palabra, ser bendecidos una vez más. Oro al Señor que esta palabra bendiga mucho tu vida, tu familia, en el nombre de Jesús. Y mira esta hermosa promesa y esta hermosa verdad que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana. Dice Isaías 43, verso 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero fíjate lo que dice más adelante, Isaías 46, verso 9, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Cuando uno lee estos dos pasajes de la Biblia, amados hermanos, uno se hace la pregunta. En Isaías 43, verso 18, el Señor nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pero en Isaías 46, verso 9, el Señor nos dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. La pregunta que nos debemos hacer es, entonces, ¿recordamos o no recordamos? ¿Qué es lo que realmente Dios nos quiere enseñar por medio de lo que Dios habló a su pueblo a través del profeta Isaías? ¿Qué es lo que realmente entonces Dios quiere que recordemos? ¿Y qué es lo que realmente Dios quiere que no recordemos? Amados, ahora, lo que es interesante, mis amados, es que así fue como Dios nos hizo. Y quien nos está hablando aquí es Dios, que nos conoce, que conoce nuestra vida, que conoce nuestra constitución neurológica, que conoce cada uno de nuestro aparato emocional. Y es Dios el que precisamente, sostenido en ese conocimiento que nos hace distinto a los otros, sabiendo Dios, porque fue el que nos creó, que hay recuerdos que pueden ser beneficiosos y hay recuerdos que pueden ser dañinos. Desde esa perspectiva, Dios entonces nos establece reglas que sí muy bien nosotros podemos observar y que sí muy bien nosotros podemos seguir, porque el que lo establece es Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros podemos decir: Señor, ¿será que lo que tú me estás pidiendo es injusto? ¿Será que lo que tú me estás pidiendo es imposible? Señor, ¿será que lo que tú me estás pidiendo que
Tú me estás diciendo por medio de esta palabra que yo me olvide de lo que me hizo esta persona. Tú me estás diciendo que yo me olvide de lo que me hizo este sinvergüenza. Tú me estás pidiendo a mí que yo me olvide del daño que me hizo fulano de tal, fulana de tal. Y llana y sencillamente Dios se va a mantener diciéndote: yo no quiero que tú recuerdes las cosas dolorosas de tu pasado, ni quiero que tú la traigas a tu memoria. Es decir, lo que Dios nos exige en esta escritura es porque lo podemos alcanzar. Cuando Dios lo exige es porque Dios sabe que lo podemos hacer. Por lo tanto, cuando Dios le estableció esto a Israel, fue en ese momento en que Israel estaba saliendo de Babilonia, mis amados, y ya estaba entrando a los territorios que una vez habían sido de ellos, para reconstruir su ciudad, para reconstruir pueblos, para reconstruir templos, para reconstruir muros, para reconstruir todo el sistema religioso de Israel que se había destruido y que había sido manipulado por 70 largos años. Y Dios sabía, mis amados, que un ser humano no puede funcionar saludablemente si mantiene en su memoria recuerdos nocivos. Un ser humano no puede funcionar en la experiencia de forma saludable si mantiene en su mente experiencias dolorosas y antagónicas, mis amados. Para eso tiene que sanar. Ahora, ¿quiere ver un ejemplo de cuáles eran las experiencias de Israel 70 años antes, cuando la invasión de los babilónicos llegó? La experiencia que vivió Israel fueron desastrosas. De hecho, nosotros recordamos, mis amados, la gran masacre, el gran genocidio que hizo contra los judíos este hombre llamado Hitler en los años 40. Y lo recordamos porque todos los años aparecen noticias que hacen saber, recordar esos tiempos difíciles que vivió Israel. Pero aquellos eruditos, aquellos que han analizado la experiencia del cautiverio babilónico, dicen, mis amados, que la experiencia del cautiverio babilónico fue peor que la experiencia del genocidio de Hitler, mucho más doloroso, mucho más traumático, a tal punto, mis amados, que un pueblo, una nación que decía: tenemos un templo donde Dios habita, y que de pronto le destruyen el templo, y que no solamente destruyen el templo, sino que destruyen el templo y sacan a los judíos a ser sometidos a esclavitud, a un pueblo que vio cómo mataban a sus ancianos y vio cómo mataban a sus jóvenes. El pueblo de Israel es un pueblo que ha visto cómo violaban a las mujeres y cómo estrellaban a los niños contra las peñas, mis amados. ¿No ha leído usted al salmista cuando en un momento dado uno de los salmistas dice: será dichoso el que agarre a un niño de Babilonia y también le haga lo mismo, se lo estrelle contra la peña? Y usted pudiera decir: el Señor lo reprenda. Pero ese hombre lo que está expresando es precisamente el dolor que produce el recuerdo, ese recuerdo nocivo que ellos habían vivido, mis amados. Si como cristianos nosotros vivimos de los recuerdos nocivos del pasado, si los cristianos nos empeñamos a mantenernos en esos recuerdos que pasaron ayer, esas vivencias que tuvieron ayer, que tuvieron hace un año, si el cristiano, mis amados hermanos, persiste en vivir en recuerdos negativos, hay gente que se sienta a recordar para hacer un ejercicio cada día, para alimentar su coraje, para alimentar sus excusas, para alimentar su dolor, recordando esos momentos negativos del día de ayer, recordando esos momentos de aquellos que te han hecho daño, de tantas injusticias, de tanta maldad.
Ahora, ¿qué es lo que entonces Dios quiere que nosotros podamos entender? A todos, a cada uno de nosotros nos han pasado cosas difíciles, mis amados. A todos nos han pasado cosas dolorosas. Todos. Tal vez las memorias, es verdad, están presentes. Pero lo que Dios quiere enseñarnos es que nosotros debemos de trabajar para que esos recuerdos que son nocivos, que dañan mi interrelación con los demás, que dañan mi interrelación muchas veces con las personas que me aman y que yo amo, esos recuerdos que muchas veces dañan mi interrelación con mi esposa, esas vivencias que vivimos ayer, esas vivencias que hemos podido vivir hace meses, hace años, si nosotros la traemos a memoria, si nosotros vivimos recordando todas esas experiencias negativas que alguien nos hizo vivir, eso va a dañar, mis amados hermanos, eso va a dañar, amados hermanos, nuestra relación, nuestra comunión con nuestra familia. Eso puede dañar tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposa, con tu esposo. Esos recuerdos neuróticos, esos recuerdos enfermizos, siempre te va a llevar a una actitud de prejuicios. Y cuando nosotros vivimos con una actitud de prejuicios, cuando nosotros vivimos recordando esas experiencias negativas, neuróticas del pasado, no podemos vivir en esa felicidad a plenitud que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos invita a olvidar, lo que está diciendo es todo lo que es dañino, todo lo que te quita la paz, todo lo que te quita el gozo, todo lo que te quita el hambre, todo lo que te quita el sueño, todo lo que te quita el deseo de descansar, todo lo que te quita el deseo de adorar a Dios, todo lo que te quita el deseo de bendecir su nombre, todo lo que te quita el deseo de cantarle a Dios. Dios te dice, te prohíbo que lo traigas a memoria. Porque Dios quiere que vivamos gozosos cada día. Porque Dios quiere que vivamos adorando y alabando al Señor en todo tiempo a pesar de. Te prohíbo, dice el Señor, que traigas a memoria las cosas que te hieren. Te prohíbo que traigas a tu memoria las cosas que te hacen daño y que le hacen daño a tu familia. Te prohíbo que traigas a memoria aquellas cosas que te hacen actuar con prejuicio. Y usted dirá, pero sabe, eso es así de fácil. Y quiero decirte que sí, es así de fácil, porque el que te hizo, el que te creó a ti y a mí, cuando nos invita, mis amados, a olvidar esas cosas neuróticas, esas cosas negativas que vivimos, es porque Él sabe que en nosotros está la capacidad de que lo podemos olvidar. Así que, mis amados, no es necesario que tú y yo vivamos con un peso innecesario. Por eso Dios nos llama a perdonar. Porque perdonar, mis amados, es quitar de encima aquellas cosas que te cargan, que no te dejan avanzar. Me gusta como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 12 en adelante dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás, me extiendo a lo que está por delante. Amados, si usted sigue viviendo esas experiencias angustiosas que usted ha vivido en el pasado, aquellos que todavía viven las experiencias angustiosas de su primer matrimonio y ya van por el tercer matrimonio, por eso es que van por el tercer matrimonio, porque siguen recordando las experiencias negativas de su primer matrimonio. Funcionan de acuerdo al recuerdo pasado. Hay gente que todavía se anda preguntando por qué no tiene suerte en el trabajo, y cada vez que entra a un empleo nuevo lo botan. Mire, la Biblia nos dice con perfecta claridad que Satanás es un ente fiscal que constantemente
nos está acusando. Él primero nos incita, Él primero nos presenta el cuadro a las 1000 maravillas. Él primero nos dice, nadie se va a dar cuenta, todo va a salir bien. Pero después que la persona cae en la tentación y vive la experiencia, entonces Él es el que sale a acusarnos frente a Dios. Y el que comienza a acusar a nuestra conciencia. Es por eso, mis amados, que nosotros debemos de entender que en medio de todo lo que hoy tú estés viviendo, pero más allá de lo que hayas vivido, mis amados, tenemos que entender que nosotros tenemos que cuidar esa paz. La Biblia dice que para poder vivir en paz, primeramente tenemos que estar en paz con Dios. Y esa paz se consigue cuando verdaderamente nosotros nos arrepentimos. Estamos cada día con corazones contritos y humillados delante de Dios. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarlo. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Y cuando tenemos paz con Dios, podemos tener paz con nosotros mismos y paz con los demás. Y cuando uno vive en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mis amados, uno puede comprender entonces que es verdad. No podemos negar que vamos a vivir experiencias traumáticas en esta vida. No podemos negar que hemos vivido experiencias muy difíciles en esta vida. Pero para eso Dios nos ha dejado, mis amados. Para eso Dios nos ha dejado las armas espirituales. Para eso Dios nos llama a perdonar. Si alguien me hizo daño, si alguien me falló, si yo le fallé a alguien, yo me arrepiento. Yo pido perdón, yo perdono. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Si alguien realmente nos hizo daño, mis amados hermanos, nosotros realmente tenemos que entender que no podemos vivir continuamente viviendo, recordando esas experiencias pasadas. No, porque Dios nos está llamando por medio de Isaías, capítulo 43, verso 18, no os acordéis de las cosas pasadas. De esas cosas es que Dios nos está llamando a no recordar. Que no recuerdes aquellas cosas que te hacen sufrir. No vale la pena que recuerdes lo que ya pasó. No podemos cambiar el pasado. Que no recuerdes aquellas experiencias neuróticas, traumáticas, aquellas experiencias que te dañaron, que te hirieron. No recuerdes aún aquellas experiencias donde tú mismo cometiste errores. Fíjate que cuando nosotros, la Biblia nos enseña, si hoy le preguntáramos al Señor y le pidiéramos al Señor respuesta acerca de todos esos pecados que Dios nos perdonó en el pasado, si hoy le dijéramos, Señor, ¿te acuerdas de mis pecados de ayer? La respuesta de Dios sería, ¿de cuáles pecados me estás hablando? Porque la Biblia dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, Él los lanza a lo más profundo de la mar y Él jamás se acordará de ellos. Dios quiere que nosotros no recordemos aquellas experiencias o que negativas que nos hicieron daño a nosotros o que nosotros mismos pudimos haberle hecho daño a otros. Dios quiere, mis amados, que cuando Satanás venga a recordarte los eventos del pasado que tú no puedas olvidar, tú tienes que plantearte de que Dios nos prohíbe, nuestro Padre nos prohíbe que estemos recordando esas experiencias, porque por la fe tenemos entrada al trono de la gracia, porque tenemos paz con Dios por medio de la fe, de esa gracia abundante, mis amados, que nos ha alcanzado en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere que no recordemos. Ahora, ¿qué Dios quiere que recordemos? ¿Qué es lo que Dios entonces en Isaías capítulo 46, verso 9? Dios quiere que recordemos. Lo primero que Dios nos enseña es que Dios quiere que borremos de nuestra memoria aquellos que nos inhumanizan, aquellos que nos hieren, aquello que nos lleva a actuar locamente, aquello que no nos permite funcionar.
y poder tener una buena relación y comunión con mi familia, con mi prójimo. Borra todo aquello que te ha hecho daño. Borra determinando en tu vida de que el pasado no tiene dominio y control sobre ti, porque llana y sencillamente ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor quiere que borres todo aquello que te causa tristeza, dolor. Pero el mismo Dios, desde luego, que nos invita a olvidar lo que nos inhumaniza y nos hiere, también nos invita a recordar lo que nos humaniza. También nos invita a recordar aquello que nos hace ser feliz y vivir en plenitud de gozo. Un ser humano saludable, mis amados, es aquel que reconoce que puede vivir experiencias negativas cada día, pero lo justifica diciendo: he aprendido a escudriñarlo todo, a vivirlo todo. Retengo lo bueno y desecho lo malo. Voy a retener lo bueno, pero voy a desechar todo aquello malo. Todo aquello malo que me puede estar haciendo daño. Recuerdo que cuando mi mamá, no sé quiénes han vivido esas experiencias en su niñez, cuando recuerdo que mamá quería corregir a mi hermano, o me quería corregir a mí. Mamá tenía un sentido de justicia muy grande, porque cuando le pegaba a mi hermano, mamá, cuando le terminaba de pegar a mi hermano, de pronto me veía a mí y me daba a mí también mi correazo. Y yo decía: ¿y por qué a mí? Si yo no he hecho nada. Y ella me decía: por si acaso te ríes. Y cuando digo esto, mis amados, fueron experiencias que yo pude vivir, que quizás me parecieron injustas, aún con mi mamá, aún con mi papá. Yo vengo de un hogar disfuncional. Yo, amados hermanos, fui abandonado por mi padre a los 4 meses de nacido. Y es verdad, viví con unas experiencias negativas, traumáticas, por ese abandono de papá. Pero fíjate lo que la Biblia me enseña, y es lo que hoy quiero enseñarte a ti. Lo que el Señor cuando el Señor nos dice: pero recuerda. Y cuando yo pude entender esto, mis amados, pude entender que Dios me llama a olvidar las malas experiencias, los malos recuerdos. Pero Dios me llama a recordar que cuando comencé entonces a entenderlo y aplicarlo a mi vida, entonces llené mi vida de buenos recuerdos, de buenas experiencias, de esos momentos que ahora he podido compartir con mi papá después de ese perdón, de esos momentos que he podido ahora compartir con aquellos seres que tal vez un día me dañaron, tal vez un día me afectaron, me perjudicaron, pero hubo el arrepentimiento, hubo el perdón, y ahora recuerdo esos buenos momentos, esos bellos momentos, y eso me hace vivir a la plenitud. Yo creo que los cristianos necesitamos recordar la gracia de Dios en nuestras vidas, la gracia de Dios perdonadora operando en nuestro ser. Yo creo, mis amados, que los cristianos necesitamos recordar continuamente que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Yo creo, mis amados hermanos, que nosotros debemos vivir recordando todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es digno, como dice la palabra en Filipenses capítulo 4, verso 8. En esto pensar, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que tiene virtud, en esto pensar. Es decir, a la hora en que usted quiera, ya sea por un ejercicio para evitar Alzheimer, o a la hora que usted lo quiera hacer por una disciplina
Usted tiene que sentarse a recordar las maravillas, las cosas lindas, las cosas buenas, las cosas extraordinarias. Me encanta como lo dice el salmista en el Salmo 103. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga a todos mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es eso lo que Dios quiere que recordemos constantemente, que Él es el que perdona todos nuestros pecados, que Él es el que sana todas nuestras heridas, que Él es el que sacó del hoyo nuestra vida. Es eso lo que Dios quiere que nosotros recordemos todos los días de nuestras vidas, en medio de todas las experiencias negativas que hemos vivido en Venezuela. Es verdad, no podemos negar lo que hoy vivimos, no podemos negar lo que ayer vivimos, no podemos vivir lo que por años hemos vivido. Los venezolanos hemos sido sometidos a situaciones difíciles, mis amados. Hemos padecido, hemos tenido falta de electricidad, hemos tenido falta de alimento, hemos visto cómo realmente no hay medicamentos, hemos visto cómo familiares han salido de nuestro lugar, de nuestro hogar, hemos visto cómo nuestros seres queridos, mis amados, muchos se han dispersado, hemos visto tantas injusticias, hemos visto tantas cosas que pasan cada día, hemos visto corrupción, hemos experimentado y vivido, mis amados hermanos, aquellos pecados que han cometido, mis amados, muchos que han estado en inminencia, han traído consecuencias a todos nosotros. Es verdad, hoy nuestro templo está cerrado. Hoy podemos ver, mis amados, que también hemos tenido pérdida. Es una pérdida para nosotros no poder congregarnos en el templo que el Señor ha creado y ha establecido en cada localidad. Es una pérdida que hemos tenido, es verdad, de poder compartir ese tiempo como hermanos, abrazarnos. Es verdad, podemos decir con toda honestidad y con toda sinceridad que hemos vivido experiencias traumáticas en nuestro país, y yo sé que tal vez tú donde te encuentras has vivido experiencias traumáticas, pero eso no puede estar por encima, mis amados hermanos. El Dios que nos llama a no recordar esos momentos difíciles nos da la solución, nos da el antídoto y nos dice en Isaías 46, pero recuerden, dice el Señor, que yo soy Dios, y delante de mí no hay ninguno, y encima de mí no hay ninguno, no hay uno mayor que nuestro Dios. Recuerden que yo soy el Dios que salva, que yo soy el Dios que bendice, que yo soy el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de poder, el Dios de gloria. Recuerden que Dios tiene la última palabra, recuerden que Dios está en control, recuerden que Él es el capitán de nuestra barca, recuerden, dice el Señor, que yo soy el que les he dado vida y vida en abundancia. Recuerden que el diablo vino a hurtar, a robar y a destruir, pero Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Recuerden que ustedes están en mis manos y nada ni nadie los quitará de mis manos. Recuerden, dice el Señor, que no están solos. Recuerden que yo soy el creador del universo. Recuerden que toda rodilla se inclinará y toda boca confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Recuerden que yo soy el que pongo reyes y quita reyes. Recuerden, dice el Señor, que ya el diablo fue vencido, que los exhibió públicamente delante de todos. Recuerden que hay una nueva Jerusalén. Recuerden que vuelvo pronto. Recuerden que vengo por mi iglesia, ha dicho el Señor. Cristo viene pronto, amado hermano, amada hermana, en medio de todo tu padecimiento, en medio de toda experiencia traumática. Recuerda que lo que Dios unió no lo puede destruir ni separar el hombre. Recuerda que herencia de Jehová son nuestros hijos. Recuerda que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Recuerda que el que habita debajo del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recuerda, amada iglesia, amado Hijo de Dios, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A su nombre sea la gloria. Que las experiencias traumáticas que ayer pudiste haber vivido, que las experiencias traumáticas que hoy puedas estar viviendo, jamás van a estar por encima de las experiencias gloriosas
que en Cristo nosotros vivimos, jamás estarán por encima, porque dice la palabra que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un gran y eterno peso de gloria. A su nombre sea la gloria, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Sigamos predicando a Cristo, iglesia. Uno más para Cristo, por siempre y para siempre Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Cristo reina. Cristo reina, Cristo reina y está sentado. Él está sentado en su trono. En el nombre de Jesús, toda rodilla se inclinará y toda boca confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dios bendiga tu vida y toda tu familia, en el nombre de Jesús. Feliz día.